Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santificado sea su nombre. Gracias le damos, Padre, por la oportunidad que nos da de poder estar aquí reunidos con los hermanos para poder, Señor, entender un poco más de su palabra. Le rogamos una bendición especial sobre estos niños y sobre todos aquellos que también nos verán, Señor, para que puedan entender su palabra y puedan aplicar cada una de las cosas que aprenden. Guíenos, Señor, y guíe su pueblo a través de toda esta tierra. Guárdenos y ayúdenos a cada día caminar, tratar de caminar con usted, Señor, para poder llegar a la vida eterna. Todo esto lo pedimos en bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, por nuestros pecados. Amén. Bueno, nos quedamos. Feliz sábado a los que tenemos aquí. Hoy tenemos otro buen grupo de niños y estamos en lo que sería nuestro encuentro. Tendremos los bautismos y la Santa Cena. Y estamos en un lugar muy bonito, tal como la vez pasada que estuvimos en el otro encuentro. Y esta vez seguiremos con Génesis 29. Quiero que me hagan memoria los que estuvieron el sábado pasado, a ver qué fue lo que estuvimos hablando. ¿Sobre quién? Jacob. Sobre Jacob y las de sus esposas. Y en este caso estuvimos hablando de su esposa. ¿Con quién se casó Jacob primero? Con Lea. Con Lea. ¿Y se casó porque quiso o por qué? Porque lo obligaron. Bueno, sí. Lo engañaron. Él se quería casar con la hermana de Lea, que era la menor, y trabajó 7 años para poderse casar, porque el que sería el padre de Lea y Raquel, pues le dijo, si trabajas 7 años, pues te doy a mi hija, a Raquel. Pero el día de la boda, resulta que como Lea era mayor, pues era costumbre de que siempre la hermana mayor tenía que casarse primero. Y entonces, cuando iban a la boda, pues resulta que en lugar de Raquel, pues él le dio a Lea. Y así lo engañó. Y le dijo, entonces por donde nos quedamos, cuando le dijo que tenía que ahora lo había engañado, pues que le dijo que si quería a Raquel, tenía que trabajar ¿cuántos años más? 7 años. Y por ahí nos quedamos y ahí comenzamos a leer en el capítulo 29, versículo 27. Vamos a ver, Andrés, para que lee tú. Hasta el versículo 35. Del 27 al 35. Sí, que hasta el final, ¿no? Sí, hasta el final del capítulo, claro. Cumple la semana de esta, y te daré también la otra, por el servicio que me prestes otros 7 años. Y Jacob hizo así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a su hija Raquel por esposa. Y Labán entregó su sierva Bila a su hija Raquel por criada. Jacob se unió también a Raquel, y la amó más que a Lea, y trabajó para Labán otros 7 años. Hijos de Lea. El Señor vio que Lea era menospreciada y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. ¿Está bien, no estéril? Sí, estéril. Estéril. Y Lea concibió y dio a luz un hijo, y lo llamó Rubén, ve tu hijo, porque dijo, el Señor ha mirado mi aflicción, ahora mi esposo me amará. Y Lea concibió otra vez y tuvo otro hijo, y dijo, por cuanto el Señor oyó que yo era menospreciada, me ha dado a este también. Y lo llamo Simeón, oyente. Y otra vez concibió Lea y tuvo un hijo, y exclamó, esta vez mi esposo se unirá conmigo, porque le he dado 3 hijos. Y lo llamó Leví, juntado. Y concibió otra vez, y tuvo otro varón. Y dijo, esta vez alabaré al Señor, y lo llamó Judá, alabanza, y dejó de tener hijos. Entonces vemos aquí, Jacob resulta que se casó ¿con quién? Con Raquel. Ya estaba casado con Lea, pero cumplió los 7 años de Raquel y se casó. Pero Dios miró que Lea era, ¿qué dice? Menospreciada. ¿Por qué? Porque Jacob realmente a quien amaba era ¿a quién? A Raquel. Entonces, por lo tanto,
sus preferencias para sus esposas era siempre Raquel. Entonces Dios vio que era menospreciada y entonces dice que abrió su matriz, o sea que empezó a darle hijos a Jacob, y en cambio Raquel era estéril y no le daba hijos. Y entonces empezó, el primer hijo que tuvo, ¿cómo se llamó? Siempre lo leo. Rubén. Rubén, correcto. El segundo hijo, Simeón. Simeón. Y el tercero, Judas. Judá. no, Leví. Leví. Y el cuarto era Judá. Pues resulta que de aquí, de los hijos de Jacob, viene lo que serían las 12 tribus de Israel, y que tiene mucho significado, que más adelante cuando vayamos adentrándonos más al Génesis vamos a ver. Pero aquí empieza que son 12 en total los hijos que tiene, y cada uno tiene un significado especial, y ya lo veremos más tarde. Pues resulta que Judá, el cuarto hijo de Jacob, ¿quién fue? Judá, ¿verdad? Y resulta que de la simiente de Judá vino, ¿saben quién vino de la simiente de Judá? No. ¿Quién nació unos tantos miles de años después? Jesús. Jesús, correctamente. Del cuarto hijo de Jacob nace nace Judá, y de esa simiente es donde viene la línea donde nace Jesús. Y entonces, ¿se acuerdan lo que hablamos hace algún tiempo de los 6.000 años, de los 7.000 años? Y que en el 4.000, ¿qué había pasado? ¿Qué pasó en el 4.000? En el año Primera venida. La primera venida de Jesús, correcto, nació Jesús en ese cuarto. Entonces, otra vez tenemos el simbolismo. Si Judá era el cuarto, representaba que Jesús iba a nacer realmente ese cuarto milenio. Siempre la Biblia dándonos el simbolismo de los 7.000 años, de los 4.000 años de Jesús, y al final de los 7.000 años cuando se acabe todo. Entonces sigamos con el capítulo 30, vamos a hacer hasta cierta parte. Lee Adrián. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contenido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la aventura, y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Bueno, ahí paremos un poco. Entonces Raquel, como vio que no podía tener hijos, ¿qué hizo? Le dio a la sierva. Sí, le dio a la sierva que ella tenía como esposa a su marido, a Jacob. Entonces ya era la tercera esposa que tenía Jacob. Y entonces dijo: como yo no puedo ser madre, pues mi sierva va a ser madre por mí. Y los hijos de la sierva pues iban a ser hijos de ella. Y empezó a dar a luz. Que sea cosa, ¿no? Pero es como una adopción. Sí, bueno, en este tiempo eran costumbres que tenían, no eran no era lo que Dios quería, pero como eran seres humanos y se desesperaban, no esperaban que Dios les cumpliera, esperar las promesas de Dios que iban a cumplirse en su tiempo, entonces venían y se desesperaban y hacían lo que a ellos les querían. Al final,
en total cuántos hijos ha tenido. Ya vamos, es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, si Judá era el cuarto, después, ¿quién vino después de Judá? El hijo de la sirvienta de Raquel. Que sería Dan, ¿no? Sí, o sea que El quinto, 5. Vamos con 5. 5 como mínimo. No, Llevamos tuvo 6. más, tuvo más. 5 con Dan. Después vino y resulta que le dio otro segundo hijo a la sirvienta, a Neftalí, que ahí vamos con ¿cuántos? 6, no, 7. 6. Y de ahí vino y resulta que Lea, como ya no era madre, vino y le dio su sierva a Jacob, otra esposa, la cuarta esposa. Y se llama Gad. ¿Y cómo se llamó el hijo que tuvo? Gad. Entonces era el 7. Y después otro. Y después otro, Aser, feliz. el Aser, sería el 8. Tuvo 12 hijos, por si. Sí, entonces, bueno, voy a seguir leyendo yo para que veamos. Y después ya no tiene más, ¿no? Porque el No, máximo tuvo- es 8 de una mujer embarazada. No, lo que pasa es que no solamente fue una mujer, Son 3. Ya. fueron 4. Bueno, Ya ver- no, porque Raquel no pudo tener hijos. No, ya veremos que Raquel sí pudo tener hijos. No. Se puede. Entonces dice, sigamos leyendo para que vean ¿cuántos hijos llevamos? 8. 8. Bueno, vamos, sigamos leyendo. Dice, y fue Rubén en su tiempo de la siega de trigos y halló mandrágora en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo a Raquel, a Lea, te ruego que me des la mandrágora de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Entonces hizo un cambio. Ella le traía un tipo de fruto, no sé qué, mandrágora, y entonces ella quería ese fruto. Y entonces le dijo, pues dame de lo que tu hijo le trae. Entonces ella le dijo, me has quitado a mi marido y mi marido te escoge a ti siempre. Y también tengo que darte de lo que me trae mi hijo. Entonces, ¿qué? Le dijo, permite que... Entonces ella le dijo, pues que duerma esta noche contigo y me das de las mandrágoras. Entonces cambió un poco el privilegio que ella tenía, imagino que todas las noches, de dormir con Jacob, y se lo dio. Y entonces, ¿qué pasó? Ya veremos que de ahí nace otro hijo. Y dice, y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo, en este caso de Lea. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di a mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Entonces sería el hijo número 9 de Jacob. Esto que se aburre mucho ellos, ¿no? En casa. ¿Sí? Se aburren mucho. Y concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo de Jacob. Y dijo, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y lo llamó su nombre Zabulón, que sería el número 10. Y entonces, y después dio a luz una hija, y la llamó su nombre Dina. Pero en este caso, como era mujer, no se cuenta como en la línea de los hijos de Jacob, en la línea profética, porque en realidad son las 12 tribus. De esas 12 tribus es que desciende todo el pueblo de Israel en sí, bueno, y muchas cosas más. Si yo estoy mirando más adelante, estoy viendo un montón de niños. Isaacar, Zabulón, y hay más. A ver, había otro por aquí. Sí, ¿cuántos hijos llevábamos? Llevamos 11 ya, con la niña 11. Con la niña 11. Con la niña 11, pero varones 10. Entonces sigamos leyendo, no te me adelantes. Estaremos media hora leyendo los hijos ya. Y dijo, y después, y ya veremos que después algo pasa con Dina. Con Dina, no, Dina dice que era una mujer muy hermosa. Aquí va a tener una hija también con Jacob. Ya veremos. No solo tuvo una hija, de mujer una hija. Y se acordó, dice Dios, de Raquel, y la oyó Dios y abrió su matriz, y concibió y dio luz a un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Entonces aquí nace José. Pero eso en cuánto tiempo, porque... No, aquí no habla de tiempos, va dando la historia, imagino que va transcurriendo un par de años, obviamente. Entonces nació José. Y resulta que José, ya veremos qué pasa con José después, porque José llega a ser, si Raquel era la esposa predilecta de Jacob,
¿qué vendría a ser José? ¿Qué? No sé. El hijo que... No, el hijo predilecto de Jacob. Si Raquel era su esposa predilecta, la que él amaba, y esta le dio un hijo, entonces este hijo iba a ser más amado por él, porque era fruto. Y los otros se lo cargaban, se intentaban cargar. Ya, sí, ya verán cómo después, bueno, eso lo veremos en otra escuela sabática, cómo después, qué es lo que pasa con José, al ser el favorito, pues crea celos en sus hermanos y ya veremos qué es lo que pasa. Terminemos de leer esta parte para que acabemos este capítulo. Bueno, no, este capítulo no, lo voy a dejar hasta cierta parte, porque eso otro no lo van a entender muy bien. Y aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José que Jacob dijo a Labán: envíame y iré a mi lugar y a mi tierra, dame mis esposas, mis hijos, por las cuales he servido contigo, déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: haya yo ahora gracia en tus ojos, y quédate pues experimentando que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario, que yo te lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido, cómo has estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora ¿cuánto he de trabajar yo también por mi propia casa? Y le dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada, si hicieras por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Entonces, ¿qué quería Jacob? ¿Irse de dónde? De casa de Labán. De casa de Labán, que Labán era ¿quién? El padre. Por su tío. El padre, sí, también era familia de Jacob, pero era el padre. Se había aprovechado de él. Sí, se había aprovechado de él, exactamente. Jacob era un buen pastor y le había multiplicado todas las riquezas que tenía. Sí. Y entonces él solamente se estaba aprovechando y no le daba realmente el salario que debía de pagar. 10 veces menos. 10 veces menos. A mí me había preguntado el salario y me lo dejó sin blanca. Y en este caso, pues Jacob ya estaba harto y dijo: yo me voy de aquí, dame y empezó a hacer un trato, que ese trato lo veremos la otra escuela sabática. Pero aquí vemos cómo a medida que Jacob iba haciéndose mayor, ¿qué había pasado con Jacob anteriormente? ¿Se acuerdan? Había huido ¿de dónde? De su familia. ¿Por qué? Porque Saúl lo quería matar. ¿Por qué lo quería matar a Saúl? Porque hay contrario como gente. Porque lo engañó, ¿no? Engañó a su padre. Dijo mentiras, lo engañó y entonces salió huyendo y Saúl lo quería matar. Entonces una cosa llevó a la otra y ahora tenía 4 esposas y en este caso ya tenía 12 hijos. Porque bueno, 11 hombres y una mujer. Y entonces, claro, la vida de Jacob no era fácil, aparte que el suegro lo había engañado unas cuantas veces, entonces estaba pagando lo que había hecho, pero dentro de todo lo que hizo Jacob, Dios lo permitió porque tenía un propósito. Bueno, al menos ya no se aburrió. Tenía un propósito y a pesar de que se había equivocado, pues Dios encaminó todo para cumplir el propósito, que de su simiente iban a ser ¿quién? El Mesías, ¿no? El Mesías unos cuantos miles de años después. Así que vamos a ver lo del versículo de memoria, que esta vez no se lo aprendieron, me dijeron, para el otro fin de semana, que en este caso sería... No estaremos nosotros, creo. Sí, bueno, sí. Bueno, pero se lo pueden aprender igual. Ya. Yo solita. El 31, el capítulo 31... Te puso un bolín que me apunte la base. El capítulo 31 y el versículo... 31... Uno corto. Si es que le dejo corto y no se lo aprenden tampoco. Sí. Si dejas corto 2 líneas, sí que lo aprendo. No, 2 líneas no. Sí, con tu padre, ¿no? 3. Pero yo estoy con mi madre. Mira. El 13. 31, 13. Sí. Es el mismo número, pero al revés. 31, 13. El 31-13 para el próximo sábado. Así que vamos a terminar con una oración. Yo estoy. Oremos.
Padre nuestro que está en el cielo, Señor, gracias le damos por la oportunidad que nos da de poder abrir su palabra, Señor, de poder entenderla, de poder disfrutarla, Padre. Le pedimos que cada una de las cosas que se leen, que se dicen, puedan quedar en la mente de cada uno de los que están aquí, de los que nos escucharán, Señor, para que cuando sea necesario pueda utilizarlos para su bien. Bendiga, Señor, a su pueblo a través de toda esta tierra. Guárdenos, Señor, en el resto de las actividades que vamos a tener. Que su Espíritu Santo pueda morar en nosotros y nos pueda ayudar cada día a ser mejores. Esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con perdón de pecados. Amén.